granadas. El ruido de las armas resonaba por el Morro del Trem, una de las áreas más peligrosas y disputadas de Río de Janeiro. Aquella mañana se había iniciado una operación policial, pero nadie imaginaba que sería la última para uno de los héroes más venerados de la corporación. El sargento Kelviton de Oliveira, con más de una década de experiencia en las calles de la ciudad, una vez más estaba en la primera línea, como siempre lo había estado, con una valentía inquebrantable y una feroz determinación para combatir el crimen. Pero ese día, el destino tenía otro plan. Cuando el helicóptero de la policía realizó el primer sobrevuelo sobre el Morro, el ambiente ya estaba tenso. La inteligencia policial ya indicaba que las facciones criminales habían reforzado la seguridad en toda el área, como si supieran que algo estaba a punto de suceder. El plan era simple, pero peligroso: entrar en el corazón del Morro, localizar a los líderes del narcotráfico y desmantelar sus operaciones. Era una operación para sacar del mapa uno de los mayores puntos de venta de drogas de la región, pero lo que se desarrollaría en breve sería mucho más que una simple operación policial. Sería un enfrentamiento que marcaría la historia de la seguridad pública de Río. Kelviton lideraba a su equipo con la experiencia de quien sabe los riesgos que corre. Había enfrentado situaciones de vida o muerte en varias ocasiones, pero siempre supo que su misión era más grande que él mismo. Durante los años en que sirvió en la policía militar, se convirtió en un símbolo de perseverancia, de lucha contra el narcotráfico, de defensa de las familias que residen en las favelas. Pero ese día, el destino lo esperaba con un escenario muy diferente. A medida que los policías se acercaban a la entrada del Morro, el ambiente de tensión se transformaba en un escenario de guerra. El sonido de las metralletas y las explosiones de los enfrentamientos llenaba el aire. Kelviton sabía que la operación era crucial para desmantelar el narcotráfico que, desde hacía tanto tiempo, azotaba la comunidad. Pero lo que él no sabía era que, en pocas horas, se convertiría en una víctima de la violencia que siempre combatió. El último enfrentamiento fue un intenso tiroteo, en el que el sargento Kelviton se vio rodeado y sin salida. A pesar de ello, se mantuvo firme, dando órdenes, protegiendo a sus compañeros y tratando de garantizar que nadie más resultara herido. Lo que nadie esperaba era que, en ese momento, una bala perdida cruzaría su camino. El sargento fue alcanzado y, tras ser rescatado por sus compañeros, no resistió a las heridas y falleció. Su nombre resonó no solo en las calles, sino también en los corazones de miles de personas que, en ese momento, comenzaron a reflexionar sobre el costo de la seguridad y sobre el sacrificio de aquellos que enfrentan el crimen de frente. ¿Quién es el verdadero héroe de las calles? ¿Qué lleva a un hombre a dar su vida por lo que cree que es justo? Ese es el legado del sargento Kelviton de Oliveira, un verdadero héroe de las calles que pagó el precio final por combatir el crimen, dejando una huella indeleble en la historia de la policía militar y en el corazón de la población carioca. Lo que él representaba era más que una función. Era la idea de justicia, valentía y sacrificio que, aunque dolorosamente interrumpida, jamás sería olvidada. El sargento Kelviton de Oliveira no nació para ser héroe. Nació en uno de los barrios más humildes y marginados de Río de Janeiro, donde las dificultades eran una constante y el futuro parecía trazado desde el momento de su nacimiento.
la violencia y la marginalización. Sin embargo, desde joven, mostró que no se conformaría con las estadísticas que intentaban definir su destino. En un contexto donde las opciones eran limitadas, eligió un camino difícil, pero que al menos le prometía la oportunidad de cambiar la realidad de las calles que conocía tan bien. Desde su infancia, Kelbyton observaba la violencia que se apoderaba de su comunidad. El tráfico de drogas, las disputas entre facciones, la corrupción de las instituciones públicas. El escenario, familiar para muchos, parecía imposible de superar, pero para él el deseo de justicia y de brindar un futuro mejor a los jóvenes de su comunidad siempre fue más fuerte. En lugar de seguir el camino del crimen, eligió el de la fuerza policial, creyendo que el cambio comenzaría con un solo acto de valentía. Ingresar en la policía militar fue, para Kelbyton, una forma de buscar lo que él consideraba justo, la paz y el orden en un escenario donde, durante décadas, el crimen y la violencia se habían convertido en normas. Su trayectoria en la corporación no fue fácil. Como cualquier joven soldado, enfrentó dificultades para ser aceptado. La dura realidad de las operaciones, el riesgo constante y la necesidad de tomar decisiones rápidas y difíciles. Sin embargo, con el tiempo, destacó por su habilidad para cumplir misiones de alto riesgo, por su dedicación y, sobre todo, por su liderazgo. El sargento Kelbyton ascendió rápidamente en la jerarquía, convirtiéndose en una referencia para sus compañeros de profesión. No solo era un excelente estratega, sino también un líder natural. Su carisma y su compromiso con la misión inspiraron a otros policías, y su postura ética se convirtió en un ejemplo dentro de la corporación. Su equipo confiaba en él no solo por su competencia, sino por la manera en que los motivaba a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Él sabía que, en Río de Janeiro, la guerra contra el tráfico de drogas no era solo una lucha física, sino también una batalla psicológica y moral. Enfrentaba a un enemigo invisible, pero extremadamente poderoso, que dominaba los morros y las favelas, controlando vidas y destinos. En sus operaciones, Kelbyton siempre trataba de recordar a sus hombres que estaban allí para proteger vidas y que, por encima de todo, el respeto al ser humano debía mantenerse. Siempre decía: nuestra misión es proteger, no solo arrestar. Estamos aquí para traer justicia, no venganza. Pero a pesar de sus creencias, Kelbyton sabía que, muchas veces, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía borrosa en las calles. Cada misión requería valentía, pero también la habilidad de tomar decisiones difíciles, algunas de las cuales, más tarde, serían cuestionadas. Y es precisamente en este punto donde surge la reflexión: ¿hasta dónde puede llegar un héroe para cumplir su misión sin perder la esencia de lo que cree que es justo? A medida que pasaban los años, Kelbyton seguía adelante, pero la violencia y los desafíos aumentaban. Vio caer a compañeros, vio vidas destruidas por la guerra del tráfico, pero también vio a su propia comunidad crecer y resistir. En cada operación creía que el cambio estaba más cerca, que, a través de su trabajo, las próximas generaciones podrían vivir en un Río de Janeiro más seguro. Pero, ¿sería posible lograr ese cambio a través de la violencia? ¿Cómo garantizar la seguridad sin que eso cueste tantas vidas? Las preguntas que surgían, especialmente en operaciones de alto riesgo, eran muchas, pero él nunca dejó que esas preguntas detuvieran su camino. Lo que él no sabía era que, en una de esas operaciones, una respuesta final sería dada de forma trágica e irreversible. El destino,
implacable, cobraría su precio. Y en esa fatídica mañana en el morro del Trem, no solo perdería su vida, sino que también se convertiría en un símbolo de la lucha de muchos otros policías que, como él, creían que estaban allí para servir y proteger. El sargento Kelviton de Oliveira fue, sí, un héroe, pero como todos los héroes, también era un hombre con dudas, miedos y sueños, y por encima de todo, representaba la lucha de una corporación y de una sociedad que, por más que intentara, nunca encontraría respuestas simples para una guerra tan compleja y cruel. El Morro del Trem no era solo un nombre más en el mapa de Río de Janeiro. Era una de las áreas más complejas y problemáticas de la ciudad, conocida no solo por su geografía empinada y su belleza que contrastaba con la pobreza, sino también por la fuerza del tráfico de drogas que dominaba la vida de sus habitantes. Allí, la ley de la policía militar no era la única que debía seguirse. El narcotráfico, representado por las facciones criminales, había establecido su propio orden, sus propios códigos, sus propios líderes. Kelviton ya conocía muy bien el Morro del Trem. Durante sus años de servicio, había participado en varias operaciones en la región, algunas más exitosas que otras. Pero, como siempre, se encontraba ante una batalla constante contra un enemigo que parecía siempre estar un paso adelante. El narcotráfico, alimentado por un sistema complejo de producción, distribución y control territorial, no solo era lucrativo, sino que también tenía una base sólida de apoyo dentro de la comunidad. Muchas veces, las fuerzas policiales enfrentaban no solo la resistencia armada de los traficantes, sino también la desconfianza y hostilidad de los propios residentes, que en su mayoría vivían bajo la presión del dominio de las facciones. Para muchos de los residentes, la presencia policial era vista como un mal necesario, pero un mal de todos modos. La policía, en muchos casos, no traía la promesa de seguridad, sino de represión. Los habitantes se veían atrapados entre dos mundos, el de los traficantes, que ofrecían protección a cambio de sumisión, y el de las fuerzas policiales, que ofrecían promesas de justicia, pero no siempre las cumplían. Sin embargo, Kelviton creía que su misión era algo diferente. Sabía que las operaciones que realizaba en las favelas, como la del Morro del Trem, eran un reflejo de una guerra que nunca se ganaría con simples enfrentamientos armados. Pero él estaba allí para hacer la diferencia, para intentar lograr, al menos por un momento, el cambio. ¿Cómo podría, entonces, cambiar la percepción de las comunidades sobre la policía, mientras combatía a un enemigo tan grande y tan arraigado en las estructuras sociales y económicas de Río de Janeiro? Cada operación era una nueva oportunidad para revertir esta situación, para ganar la confianza de la población, para debilitar el dominio de las facciones. La estrategia de Kelviton siempre fue actuar con precisión, buscando minimizar la violencia y tratando siempre que fuera posible de evitar la tragedia. Pero sabía que las circunstancias no siempre permitían tomar decisiones fáciles. La operación en el Morro del Trem no era una simple acción de combate al narcotráfico. Era una operación para desmantelar una red que operaba de manera feroz y meticulosamente planeada, con una estructura logística que convertía cualquier incursión policial en una misión de alto riesgo. Sin embargo, a pesar de la preparación estratégica, las facciones se habían preparado de la misma manera. Era como si cada movimiento de la policía fuera anticipado, cada paso monitoreado. En el terreno,
Kelbyton sabía que el tiempo era su enemigo. La reacción rápida era fundamental para evitar una tragedia mayor, tanto para los policías como para los residentes de la comunidad. Se posicionaba, daba órdenes, monitoreaba cada movimiento. El sonido de las armas, la tensión en el aire, la ansiedad por la expectativa de un enfrentamiento inminente. En el morro del Trem, todo esto era parte del día a día, pero ese día algo estaba diferente. Algo en las calles estaba a punto de cambiar. La operación escaló rápidamente a un enfrentamiento violento, con disparos provenientes de todos los lados. En un momento, Kelbyton se vio frente a lo que parecía ser el final de la línea. Él y su equipo estaban rodeados. Pero lo que realmente marcó la diferencia en ese enfrentamiento no fue la habilidad de Kelbyton en combate, fue su valentía para mantener la calma, su liderazgo para orientar a sus hombres hacia una retirada estratégica, mientras él mismo quedaba atrás para cubrir la salida. Esa decisión de permanecer en el campo de batalla para garantizar la seguridad de su equipo sería el momento que sellaría su destino. Una bala perdida lo alcanzó en un momento de desesperación. El sargento Kelbyton de Oliveira, que había enfrentado innumerables amenazas y riesgos a lo largo de su carrera, sucumbió, dejando atrás un legado de valentía, dedicación y sacrificio. El morro del Trem continuaba siendo un lugar de constantes desafíos para la policía militar, pero la muerte de Kelbyton convertiría esa operación en un hito, no solo para sus compañeros de corporación, sino para todos aquellos que conocían la historia de este hombre que con su vida pagó el precio de un ideal de justicia. La muerte del sargento Kelbyton de Oliveira reverberó no solo en los pasillos de la policía militar, sino en toda la sociedad carioca. Él no era solo un policía más. Era la personificación de la resistencia contra el crimen, de la valentía en tiempos de adversidad y del sacrificio por una causa mayor. Su pérdida generó una ola de dolor, pero también de reflexión. La ciudad, que ya enfrentaba la violencia como una constante, sintió el profundo impacto de la muerte de un hombre que, durante más de una década, estuvo en la primera línea del combate al narcotráfico. En las semanas posteriores a su fallecimiento, se rindieron diversos tributos a Kelbyton. Amigos, compañeros y hasta aquellos que lo conocían solo por su trabajo, comenzaron a compartir historias sobre su personalidad, su valentía y el carácter que transmitía. Héroe de las calles fue el término utilizado por muchos para describir su camino, pero la verdad es que Kelbyton nunca buscó reconocimiento. Solo quería hacer su trabajo lo mejor posible, luchando para que Río de Janeiro fuera un lugar más seguro para las generaciones futuras. Mientras la ciudad se despedía de él, la corporación se encontraba ante una reflexión amarga. El precio que estaban pagando aquellos que todos los días arriesgan sus vidas para proteger a la población. Pero el legado de Kelbyton no era solo de dolor. También representaba la idea de que, incluso en medio del caos, existía una oportunidad para transformar la realidad. Era la idea de que, incluso cuando las dificultades parecían insuperables, era posible hacer la diferencia. A lo largo de su carrera, Kelbyton siempre enfatizó la importancia de un enfoque humanizado en el trabajo policial. Sabía que el combate al narcotráfico era solo una parte de la ecuación. La otra parte estaba en transformar la realidad de las comunidades, en hacer que las personas se sintieran protegidas, no solo temerosas. Él creía que la policía debía ser un símbolo de seguridad y no de opresión.
Después de su muerte, muchos de sus compañeros empezaron a reflexionar sobre el tipo de legado que querían dejar. La lucha de Kelbyton era, sin duda, una lucha contra las facciones criminales, pero también contra la corrupción, la desconfianza, la alienación de los jóvenes, la falta de oportunidades. Él entendía que el crimen era un síntoma de problemas más profundos, problemas sociales que solo podrían resolverse con políticas públicas eficaces, inclusión social y educación de calidad. Sin embargo, su legado no sería solo de reflexión, sino también de acción. Su muerte, aunque trágica, sirvió para unir aún más a aquellos que luchaban por la justicia en las calles. Un movimiento silencioso de apoyo a su memoria creció, convirtiendo su pérdida en una llama que ardía más fuerte por la justicia y el cambio real en la sociedad. El sargento Kelbyton, con su ejemplo de humildad y valentía, se convirtió en un símbolo no solo para sus compañeros de uniforme, sino para todos aquellos que creen que, incluso en tiempos de oscuridad, la luz de la esperanza nunca se apaga completamente. Su muerte, que debería haber sido una tragedia, generó el renacimiento de una causa mayor. Él no solo dejó un legado de lucha, sino que inspiró a toda una generación a creer que sí, es posible transformar la realidad mediante la valentía y la acción. La muerte del sargento Kelbyton de Oliveira no fue solo un evento que conmocionó a la policía militar, reverberó profundamente en las comunidades que él tanto buscaba proteger y principalmente en su propia familia. El dolor y el luto no fueron exclusivos de aquellos que estaban directamente a su lado durante sus operaciones, sino que alcanzaron a todos los que lo conocían y admiraban. La comunidad, que muchas veces se veía en confrontación con la policía, vio en ese momento la pérdida de un hombre que, aunque vestido con el uniforme, era mucho más que un símbolo de represión. Era un hombre de familia, un padre dedicado y alguien que creía en el cambio, incluso en un escenario tan caótico. Kelbyton tenía una visión muy clara sobre su misión. Para él, la vida en Río de Janeiro, especialmente en las favelas, requería algo más que acciones violentas e intervenciones militares. Entendía que la policía, más que fuerza, debía ser presencia. Una presencia que inspirara confianza, respeto y esperanza. Su misión, en su visión, nunca se limitaba a la represión. Él estaba allí para demostrar que era posible tener una vida diferente, incluso en las circunstancias más difíciles. En la comunidad, muchos lo veían como un héroe no por su fuerza o por sus victorias en combate, sino por su capacidad de dialogar con las personas, de escuchar y entender sus necesidades. Los residentes del Morro del Trem, a pesar de todos los desafíos que enfrentaban, sentían una conexión con Kelbyton. Él no solo era visto como un policía, sino como un ser humano dispuesto a ir más allá del protocolo, dispuesto a proteger sin imponer miedo. Sin embargo, tras su muerte, esta relación comenzó a ser revisitada, tanto por la comunidad como por los propios policías. El impacto no fue solo emocional, también obligó a todos a cuestionarse sobre el sistema de seguridad pública y la forma en que la policía se relaciona con las comunidades. Los debates sobre el uso de la fuerza, sobre el rol de la policía en las favelas y sobre las estrategias de seguridad tomaron nuevos rumbos, influenciados por la figura de Kelbyton. Su familia, como cualquier otra que pierde a un ser querido, quedó devastada. El luto fue profundo y el dolor de perder a un esposo, padre y hermano fue inmensurable. Pero incluso en medio del sufrimiento, su esposa
hijos y familiares más cercanos comenzaron a encontrar consuelo en las palabras y acciones de Kelvin. Ellos veían en él a alguien que no se rendía, que, incluso frente a las mayores adversidades, continuaba luchando por su causa. Para ellos, el sacrificio no fue en vano. El legado de valentía, resiliencia y amor a la familia y a la comunidad vivía en sus acciones y seguiría vivo en aquellos que lo amaban. El impacto en la comunidad también fue sentido de una manera que muchos no anticipaban. La muerte de Kelvin generó una ola de reflexión, especialmente entre los jóvenes que, a diferencia de otros ejemplos que veían todos los días, se sintieron inspirados a pensar sobre sus elecciones de vida. Muchos comenzaron a cuestionar el camino del crimen y el narcotráfico, pues la figura de Kelvin representaba una vida dedicada al servicio público, a la protección de los demás, sin sucumbir jamás a la tentación de la corrupción. Él, con su visión del mundo y su compromiso con la justicia, estaba creando un ejemplo para aquellos que aún tenían la oportunidad de elegir sus caminos. Su muerte no solo simboliza la pérdida de un héroe, sino que también encendió la llama de un movimiento silencioso de resistencia, donde las próximas generaciones comenzaron a reflexionar sobre las alternativas al ciclo vicioso de la violencia y la criminalidad. Detrás de cada lágrima, de cada palabra de nostalgia, había un mensaje claro. La lucha de Kelvin, aunque interrumpida, había plantado semillas de transformación. Sus hijos, su esposa y todos aquellos que lo conocieron sabían que la llama de su valentía seguiría encendida y guiándolos. Y cuando la policía y la comunidad se miraban, la imagen del sargento aún estaba presente, no como un símbolo de fuerza bruta, sino como un ejemplo de cómo la verdadera justicia comienza con la comprensión, el respeto y el sacrificio personal. La muerte del sargento Kelvin de Oliveira no fue solo una tragedia para su familia, amigos y compañeros de uniforme. Se convirtió en un reflejo de un problema más profundo que la sociedad carioca parecía haber ignorado durante mucho tiempo. La guerra contra el crimen en las favelas no era solo una cuestión de combate directo, sino un reflejo de las fallas estructurales y sociales que perpetúan el ciclo de violencia. Kelvin, con su sacrificio, obligó a todos a confrontar esta realidad, a mirar la verdadera causa de la criminalidad y de la violencia policial. En los días posteriores a su fallecimiento, surgieron debates acalorados en las calles, en los cafés y en los programas de televisión. Por un lado, estaban los defensores de la violencia policial como un mal necesario, un medio para mantener el orden en las favelas. Por otro lado, surgieron aquellos que, inspirados por la vida y obra de Kelvin, cuestionaban el modelo de seguridad pública actual, que muchas veces trataba a las comunidades como enemigas a ser combatidas y no como áreas que necesitaban atención e inversión social. La cuestión central era: ¿sería posible combatir el crimen y garantizar la seguridad sin recurrir a la violencia desenfrenada? La muerte de Kelvin hizo que la sociedad comenzara a replantearse este enfoque. Muchos líderes comunitarios, políticos e incluso figuras dentro de la propia policía militar comenzaron a defender la idea de un policiamiento más inteligente, más cercano a la comunidad y menos dependiente de la fuerza bruta. Sin embargo, la transición hacia este nuevo enfoque no fue fácil. El sistema de seguridad pública de Río de Janeiro estaba profundamente arraigado en la lógica de represión, donde cada operación de combate al narcotráfico parecía un juego de ajedrez.
donde al final el costo siempre parecía ser la vida de alguien. La muerte de Kelvin no solo aumentó el número de muertes, sino que también hizo que muchos se preguntaran por qué la violencia nunca parecía disminuir. ¿Por qué, en lugar de exterminar el problema, la policía seguía siendo vista como parte del problema? ¿Qué fallaba en este modelo de seguridad? La respuesta para muchos estaba en las palabras y acciones de Kelvin. Él creía que las comunidades no eran solo objetivos a ser combatidos, sino áreas que necesitaban protección, educación y oportunidades. Por eso, siempre intentó ir más allá de las operaciones. Participaba en eventos comunitarios, trataba de estrechar lazos con los líderes locales y se preocupaba por la vida de las personas que estaban en su línea de fuego, muchos de los cuales, sabía, solo intentaban sobrevivir. Su muerte, con todas sus implicaciones, hizo que la sociedad reflexionara sobre las fallas en las políticas públicas. ¿Qué es necesario para que las operaciones policiales no se conviertan en campos de batalla entre la policía y la población? ¿Cómo se puede crear un sistema de seguridad que traiga paz sin que el precio siempre sea pagado con la vida de inocentes y policías? Mientras la sociedad buscaba respuestas, el dolor por la pérdida de Kelvin seguía fresco, pero en su muerte, él había creado una fuerza de reflexión y una luz de cambio. El cambio que no pudo ver, pero que comenzó a inspirar, estaba en los pequeños gestos de solidaridad que surgieron, en las voces que comenzaron a cuestionar, en los liderazgos que empezaron a levantarse para exigir una seguridad que fuera verdaderamente para todos. En la policía militar muchos comenzaron a mirar sus propios métodos y prácticas. En lugar de celebrar la violencia como una victoria, comenzaron a ponderar sobre cómo hacer la diferencia sin destruir vidas. La muerte de Kelvin trajo la realidad de que ser un héroe en las calles no significaba necesariamente matar al enemigo, sino luchar por la verdad, por la justicia y por la vida de las personas que necesitan la protección de las autoridades. La reflexión era inevitable. ¿Sería realmente posible combatir el crimen de una manera que uniera las fuerzas del orden y las comunidades? ¿O la guerra por la seguridad solo seguiría creando más víctimas? La respuesta a esta pregunta podría, de hecho, definir el futuro de la seguridad pública en Río de Janeiro y en otros lugares que enfrentan realidades similares. La muerte del sargento Kelvin de Oliveira no fue solo un triste capítulo en la historia de Río de Janeiro, sino un hito que obligó a la ciudad y quizás a todo el país a enfrentar dolorosas verdades sobre el costo de la seguridad, las cicatrices de una sociedad en guerra y las complejas relaciones entre policía y comunidad. El sacrificio de Kelvin, un hombre que dedicó su vida a proteger a los que más lo necesitaban, no fue en vano. Su historia resonó a través de las calles, en las esquinas y en las favelas, dejando un legado de reflexión, cuestionamiento y, sobre todo, esperanza. Kelvin, con su postura firme pero humana, con su compromiso inquebrantable con la justicia y el respeto, trascendió el papel de policía. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra las estructuras de poder que alimentan el crimen y la violencia, pero también de la necesidad de un nuevo tipo de seguridad pública, uno que fuera menos sobre la fuerza y más sobre la conexión, la confianza y la transformación social. Su muerte fue una pérdida irreparable para su familia, sus amigos y para todos los que creían que, en el fondo, había un camino más justo para las comunidades más necesitadas. Pero el legado que dejó es más poderoso que cualquier sacrificio.
Al reflexionar sobre el legado de Kelbyton, somos forzados a cuestionar qué significa realmente ser un héroe. ¿Sería el héroe aquel que sacrifica su propia vida en pro de una causa mayor? ¿O es aquel que, mediante sus acciones, inspira un cambio verdadero que va más allá de su propia existencia? El sargento Kelbyton de Oliveira, incluso después de su muerte, nos enseña que ser un héroe es, muchas veces, plantar las semillas para algo que crecerá mucho después de nuestra partida. Él no solo enfrentó las dificultades de las calles con valentía, sino que mostró que el camino de la justicia pasa por la escucha, la empatía y la constante búsqueda de soluciones que respeten la dignidad humana. La muerte de Kelbyton no fue el fin de su historia, sino el comienzo de un movimiento silencioso que sigue su lucha por un Río de Janeiro más seguro y más justo. Aquellos que conocían su visión, aquellos que fueron tocados por su dedicación, ahora tienen la responsabilidad de llevar esta llama encendida. Y como él mismo creía, el verdadero cambio comienza cuando nos comprometemos a entender al otro y luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Hoy, al mirar el legado de Kelbyton, vemos un reflejo de todo lo que representaba. Un hombre que, con valentía y corazón, decidió ser la diferencia. Y a pesar de su partida, permanece inmortal en el espíritu de aquellos que continúan trabajando para hacer del mundo, y especialmente de las calles que tanto amaba proteger, un lugar mejor para todos. ¿Y tú, qué estás haciendo para garantizar que el legado de héroes como Kelbyton no sea olvidado? Comparte esta historia, reflexiona sobre lo que nos enseña e inspira a otros a luchar por un futuro de más esperanza y justicia. Si crees que el verdadero cambio comienza cuando nos unimos para hacer lo que es correcto, suscríbete, da like y comparte este documental. El legado de Kelbyton sigue vivo en cada uno de nosotros.